de esta sesión primera, expiación sin sacrificio, correspondiente al capítulo 3, la percepción inocente, del texto de Un Curso de Milagros. Hemos estudiado en las semanas anteriores los 6 primeros párrafos. Y de esos 6 primeros párrafos ya va quedando una claridad que es muy importante respecto de lograr una percepción corregida, que en este caso y en este capítulo el curso lo nombra la percepción inocente. Esa es la manera en la que el maestro nos presenta esa percepción que ha sanado, percepción que ha sido corregida gracias a la expiación. Y es muy importante recordar en este momento lo que veíamos al principio, porque hace directamente al sentido del título de esta sesión. Expiación sin sacrificio. Es necesario corregir nuestra mente frente a las malas interpretaciones y frente a las ideas distorsionadas que hemos adquirido a lo largo del tiempo. Por eso, de entrada, el maestro nos dice que lo que ha establecido la expiación es la resurrección, no la crucifixión, la cual es vista como el sacrificio que Dios exigió para que fuésemos liberados de nuestros pecados. Así que de entrada el maestro introduce una corrección en el pensamiento que es muy fuerte, porque las ideas que tenemos en nuestra mente son ideas muy arraigadas. No tenemos realmente conciencia de la cantidad de veces que hemos pensado reforzando una y otra vez las creencias que nos limitan. Y el sacrificio y lo que nos enseñaron que era el sacrificio, lo que nosotros entendimos que era el sacrificio, lo que aprendimos respecto del sacrificio es parte de esas creencias que nos limitan. De hecho, el ego se toma de esa distorsión y esta creencia hace parte fundamental de su sistema de pensamiento. Y hace parte de su sistema de pensamiento en el punto en el cual el ego trata de convencernos de que nosotros somos malos, no inocentes, ¿cierto? Así que si nosotros somos malos y no inocentes, ¿cuándo vamos entonces a adquirir una percepción que nos libere? Ahí tenemos de entrada la primera corrección fuerte que realiza el maestro. La semana anterior estuvimos viendo la segunda de esas correcciones y que tiene que ver directamente con la inocencia. Porque así como vemos en esa percepción distorsionada, generado un significado respecto del sacrificio, hemos también generado un significado respecto de la inocencia. Y la semana anterior veíamos cómo la inocencia está automáticamente asociada con la debilidad. En palabras coloquiales, hasta con la pendejada, con la bobada. Y les decía la semana anterior esto de que cuando alguien se le dice, ay, usted tan inocente, no precisamente es un halago, ¿cierto? Sino que es como una llamada de atención, pilas, le falta lo que denominan malicia indígena. ¿Sí? Y el maestro, pues siguiendo la línea de corrección que se necesita para que la percepción sane, nos dice, no, todo lo contrario, la inocencia es fuerza. Y nos habla de símbolos que son citados en las escrituras, el símbolo del cordero y el símbolo del león. El símbolo del león que simboliza la fuerza y el símbolo del cordero que simboliza la inocencia. Y nos dice, uno al lado del otro es un símbolo que señala
a que la inocencia es fuerza. Y cerrábamos la semana anterior viendo cómo la inocencia nos brinda todo lo que deseamos. Porque la inocencia, nos decía el maestro, en lo que estábamos viendo la semana anterior, la inocencia es plenitud. Así que si nosotros estamos deseosos de alcanzar la plenitud de nuestras vidas, vamos a tener que corregir o permitir que nuestra mente sea corregida respecto de lo que creemos que es la inocencia. Y disponernos verdaderamente a reconocer nuestra inocencia. Eso es un resumen rápidamente de lo que venimos viendo en esta sesión. Y lo hago para que tengamos como esa claridad, ¿cierto? Que no vayamos como que cada párrafo nos está hablando de algo diferente, sino que vayamos teniendo muy claro el contexto de lo que el maestro nos está enseñando, en este caso muy puntual respecto de la expiación, del sacrificio y de la inocencia. ¿Tienen preguntas respecto de esto? ¿Comentarios? ¿Experiencias que quieran compartir? Antes de que continuemos, adelante, Giancarlo o Lina. Buenas noches, Adrián. Buenas noches, Gian. Sí, desde la sesión pasada me ha quedado sonando porque esta palabra, ¿no? De inocencia, ¿no? Es muy difícil quitarme como que el significado de inocente igual como que la ingenuidad, va a ser ingenuo, ¿no? Siento que se ha aplicado mucho en varios contextos en los que tanto muy bien, eres muy inocente, ¿no? Como que fueras muy bobo, pues, ¿no? y claro, bueno, el comentario era porque, digamos, cuando uno está decidiendo, ¿no? Sí, bueno, digamos que va a tener una situación con una persona que antes de repente no te ha fallado o algo así, ¿no? Confianza, creo que tiene que ver con esa inocencia, me parece, ¿no? O sea, confiar, ¿no? O creer en lo que está pasando, ¿no? O sea, que las cosas van a ir bien. Pero entonces todavía me queda no sé, eso de si ser inocente, cómo poder ser inocente, pero ser igual como astuto, ¿no? No sé, algo así. Solo quería decir. Ok, tu pregunta está muy interesante, Giancarlo, porque es común, y esto es una experiencia que he tenido durante todos estos años, ya más de 20 años de leer, estudiar, practicar y otros muchos tantos más de enseñar un curso de milagros, donde uno se encuentra internamente ante encrucijadas que parecen muy difíciles de resolver, ¿cierto? Y yo he tenido, al igual que tú, preguntas frente a estos temas y he llegado a la siguiente claridad. Quiero compartírtela, no queriendo decir que esa es la verdad ni que eso es lo correcto, pero es lo que a mí me ha funcionado, ¿cierto? Si les hace sentido, si resuena con ustedes, maravilloso. Si no, está muy bien y qué rico escuchar lo que en su momento también puedan aplicar. Nuestra realidad esencial es una realidad que por igual compartimos. Y como nos decía esta misma sesión, en la mente de Dios no hay noción de lo que es el sacrificio, no hay noción de lo que es la maldad, ¿cierto? Entonces nuestro espíritu de igual manera así lo es. Así que cuando nosotros estamos con esta intención de comprender y llevar a la práctica, en el caso muy puntual, este tema de la inocencia,
nos permitimos ver y reconocer la inocencia en los otros y también ver y reconocer la inocencia en nosotros mismos. De pronto, en su momento, a mí me sirvió mucho como para sacarme del lado esa asociación mental que tenía con la inocencia, pensar en la pureza, que es lo mismo. Alguien inocente es alguien puro. Entonces yo empecé a pensarlo por ahí, la pureza. Luego, frente a lo que tú planteas, ¿y qué hacemos cuando nos encontramos en nuestra experiencia que alguien actúa desde su error, ¿cierto? No en expresión de su inocencia? Es precisamente ver esto, tener la claridad de que en el sueño hay quienes en su sueño todavía se comportan sin reconocer su estado esencial, ¿sí? No son conscientes de su inocencia y por lo tanto son llevados a actuar desde su malicia. Entonces, no partiendo de un juicio, sino también partiendo desde el nivel práctico que nos brinda la sabiduría, no porque uno no confíe en ellos, claro, yo confío en mis hermanos, como nos dicen las lecciones de Un Curso de Milagros. Hay una lección que nos dice, confío en mis hermanos que son uno conmigo. Sí, y yo confío en su luz, confío en su sabiduría, confío en su amor o en su bondad. Pero también en ocasiones puedo ver cómo en sus sueños expresan la ignorancia, fruto de su creencia en la separación. Y frente a eso, pues uno también toma lo que podríamos llamar toma prudencia a la hora de las cuestiones prácticas de la vida. Y en esto, pues, solicitar la guía del Espíritu Santo para que sea Él quien lo guíe a uno en esto es lo más adecuado. Porque he tenido casos en los cuales me ha correspondido colocar un límite, digamos, en aspectos netamente profesionales o laborales. He tenido que colocar un límite amoroso, pero colocar un límite frente a expresiones de mis hermanos que no corresponden con la expresión de su pureza. No porque no los deje de ver puros o no porque no los vea inocentes como son. Los veo, pero también estoy viendo su expresión de inconsciencia. Entonces, frente a eso, un límite amoroso. Y hubo casos en los cuales, hablando pues muy concretamente de cuestiones prácticas, con empleadas que tuvimos, nos tocó tomar decisiones de prescindir de sus servicios, porque habían acciones que eran impulsadas por su parte de ignorancia de su inconsciencia. Eso sí, nunca empezamos a generar habladurías con otras personas de la situación. Simplemente, ¿qué hacíamos? Le damos por terminado su contrato laboral, teniendo en cuenta de que su expresión desde su ignorancia en ese momento no era conveniente para lo que nosotros estábamos desarrollando como proyecto. Y no únicamente por el tema de las utilidades, sino porque nuestro proyecto tenía mucho que ver con madres cabezas de familia y necesitábamos un manejo impecable para que fuera sustentable esto, ¿cierto? Entonces, colocábamos ese límite, prescindir de sus servicios, pero no empezar a hablar a diestra y siniestra de lo que esa persona desde su actuar equivocado hizo. Y si alguien nos pedía una referencia, ¿qué decíamos? Esta persona trabajó con nosotros 3 años y se desempeñó en el área de asesor comercial. Era la única referencia que dábamos. No dábamos algo más. ¿Por qué? No la podíamos condenar por sus errores diciendo de pronto una mala referencia, pero tampoco queríamos entrar en más detalles. Simplemente algo muy puntual del tiempo que trabajó y el cargo que tenía en ese momento. Y eso nos funcionó, nos permitió salir de situaciones complejas, que suelen ser muy complejas para muchas personas y empresas, de una forma relativamente sencilla y sobre todo protegiendo nuestra paz. Porque es claro, Jean,
que en este mundo de ilusiones, en muchas ocasiones, actuamos desde la malicia, ignorando nuestra inocencia. Y cuando somos conscientes de eso, pues hay que colocar un límite amoroso, pero un límite firme, porque la inocencia es fuerza, no es debilidad. Y hay que corregir eso porque mucho daño se ha hecho, entre comillas daño, ¿cierto? En nuestras mentes por creer que el amor es débil, no coloca límites, es completamente complaciente. Evitemos caer en esos errores también con esto de la inocencia. No porque nos reconozcamos inocentes o puros y no porque reconozcamos al otro inocente y también puro, no vamos a dejar de ver los errores que en algún momento está cometiendo. No para condenarlo, pero si hay que colocar un límite, hay que colocarlo. Eso te puedo decir desde mi experiencia. Como te digo, no diciéndote que es la verdad, es lo que he encontrado, es la guía que se me ha brindado y es lo que me ha funcionado. Muchas gracias, Adrián. A ti por tu inquietud. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algo que quiera compartir? ¿O vamos directamente a continuar con el estudio de esta sesión? Ok, bueno, parece que no hay más preguntas ni comentarios. Vamos a continuar entonces con el párrafo 7. Este párrafo nos dice: la expiación de por sí solo irradia verdad. Es por lo tanto el epítome de la mansedumbre y derrama únicamente bendiciones. No podría hacer eso si procediese de cualquier otra fuente que no fuera la perfecta inocencia. Aquí tenemos otro vínculo más. La inocencia es fuerza, la inocencia es pureza, la inocencia es plenitud y la inocencia es la fuente misma de la expiación. Esto como para que vayamos reforzando esta idea en nuestras mentes y definitivamente logremos acoger con alegría la inocencia. Porque sé, de acuerdo a mi experiencia y también escuchando muchos casos de muchos pacientes, toda la distorsión respecto de esto, ¿cierto? De lo que la inocencia es. La inocencia es la fuente de la expiación. De ahí procede. Y continúa el maestro diciéndonos: la inocencia es sabiduría porque no tiene conciencia del mal. La inocencia es sabiduría. Sigue el maestro reforzando. Miren qué trabajo tan bonito, si pudiéramos llamarlo trabajo, ¿cierto? Pero que esto es como una obra de arte, de algo que el mundo desprecia, porque en el mundo es muy claro cuánto y cómo se desprecia la inocencia, cómo empieza a tejerlo, como con hilos de oro, mostrándonos el valor que la inocencia tiene. Y aquí tenemos, digamos, una perla preciosa, inestimable valor, que sigue adornando esta condición de nuestro ser. La inocencia es sabiduría, no tiene conciencia del mal. Y el mal no existe, dice el maestro. No obstante, es perfectamente consciente de todo lo que es verdad. Es decir, la inocencia nos permite reconocer la verdad. Por eso estamos invitados a que nuestra percepción sea una percepción inocente, ya que una percepción inocente nos permite conectar directamente con la verdad. Y continúa este párrafo y lo que nos enseña el maestro diciéndonos: la resurrección demostró que nada puede destruir a la verdad. El bien puede resistir cualquier clase de mal, al igual que la luz disipa cualquier clase de obscuridad.
La expiación es, por lo tanto, la lección perfecta. Es la demostración concluyente de que todas las demás lecciones que enseñé son ciertas. Por eso nos decía al principio de esta sesión, la expiación fue establecida por la resurrección, no por la crucifixión. Primera y principal corrección. La resurrección estableció a la expiación. Y con esto demostró que la luz disipa cualquier clase de obscuridad y que el bien puede resistir cualquier clase de mal, incluso el mal mayor de todos a ojos del mundo, que es la muerte misma. Y mire cómo cierra este párrafo de una manera muy contundente, llevándonos o invitándonos a esa unificación de nuestro pensamiento, que es una intención constante en todo el curso de milagros, tanto en el texto como en el libro de ejercicios. Nos dice, si puedes aceptar esta generalización ahora, ¿cuál generalización? La generalización que se logró gracias a la lección perfecta. ¿Cuál es la lección perfecta? La resurrección. Porque la resurrección estableció la expiación. La resurrección como lección perfecta y lo que nos enseña como generalización. ¿Qué cosas nos enseña esto como generalización? Que la vida está muy por encima de la muerte. Que como nos dice el maestro, la luz disipa cualquier clase de oscuridad. También nos enseña de que no hay grados de dificultad en los milagros. Nos enseña de que Dios es amor y lo único que dispone para su Hijo está de acuerdo con su voluntad amorosa. Y podrán nombrar muchas más. Pero la más importante de todas estas generalizaciones es que la verdad sigue siendo verdad. Y eso es algo que constantemente durante todo el curso de milagros se nos va a recordar. Las ilusiones son ilusiones y son falsas. La verdad es la única realidad. Y como nos decía en el prefacio, nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. Y por ahí podríamos seguir. Pero con esto ya vamos teniendo una idea de ese pensamiento unificado al cual se nos conduce para que nuestra percepción sane y logremos entonces encarnar esa percepción inocente. Y termina esto diciéndonos, basta con que creas esto para que te liberes de todos tus errores. O sea, así de contundente es. Voy a leer de corrido este párrafo para que nos quede más claro lo que vimos hasta el momento de este párrafo en particular. La expiación de por sí solo irradia verdad. Es por lo tanto el epítome de la mansedumbre y derrama únicamente bendiciones. No podría hacer eso si procediese de cualquier otra fuente que no fuera la perfecta inocencia. La inocencia es sabiduría porque no tiene conciencia del mal y el mal no existe. No obstante, es perfectamente consciente de todo lo que es verdad. La resurrección demostró que nada puede destruir a la verdad. El bien puede resistir cualquier clase de mal, al igual que la luz disipa cualquier clase de obscuridad. La expiación es, por lo tanto, la lección perfecta. Es la demostración concluyente de que todas las demás lecciones que enseñé son ciertas. Si puedes aceptar esta generalización ahora, no tendrás necesidad de aprender muchas otras lecciones de menor importancia.
Basta con que creas esto para que te liberes de todos tus errores. 8 y último párrafo de esta sesión. La inocencia de Dios es el verdadero estado mental de su Hijo. En ese estado tu mente conoce a Dios, pues Dios no es algo simbólico, Dios es un hecho. Cuando conoces a su Hijo tal como es, te das cuenta de que la expiación y no el sacrificio es la única ofrenda apropiada para el altar de Dios, en el que solo la perfección tiene cabida. El entendimiento de los inocentes es la verdad. Por eso es por lo que sus altares son verdaderamente radiantes. Con esto concluye esta sesión, de la cual podemos tomar como una invitación a la práctica esto que nos dice acá, ¿verdad? La inocencia de Dios es el verdadero estado mental de su Hijo. ¿Qué invitación práctica tenemos acá? Es una invitación a la práctica muy clara. Y es a reconocer que cualquier estado mental que no sea el de la inocencia o el de la pureza, que es lo mismo, es por definición un error. Y que cuando nos descubrimos en un estado mental que no corresponde con ese estado de inocencia, en ese momento es cuando, abriéndonos a la expiación, nos permitimos entregar esos errores del pensamiento para que nuestra inocencia nos sea restituida y conocer a Dios, que como nos dice en este párrafo, no es algo simbólico, Dios es un hecho. No sé si recuerdo bien, quizás no, pero es lo que me quedó anotado de lo que alguna vez escuché de la Biblia misma cuando hablaba el maestro de las bienaventuranzas. Y si recuerdo bien, decía, bienaventurados los inocentes porque ellos verán a Dios. Creo que es así. O eso fue lo que me quedó anotado, ¿verdad? Y esto que me quedó anotado lo encuentro completamente resonante con esto que nos enseña esta sesión. Porque si la inocencia de Dios es ese estado mental de su Hijo, es en ese estado mental en el cual conocemos a Dios como realidad, a Dios como experiencia, trascendiendo el nivel de la creencia o de lo que para muchos es lo simbólico, el nivel de los símbolos. Con esto terminamos esta sesión primera, que como hemos visto en estas semanas de estudio de esta primera sesión, es una sesión que viene cargada de muchas enseñanzas, y ya pues estamos viendo de entrada el nivel al que estas enseñanzas nos están invitando. Qué lindo tener la posibilidad de conectar con estos pensamientos, de compartirlos, de estudiarlos junto a ustedes y encontrar en nuestra vida del día a día el sentido práctico que todo esto tiene. Les agradezco mucho el estar aquí. Nos encontramos el próximo lunes. Un abrazo y que tengan excelente descanso.